Buenas, ¿cómo les va? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta materia que se llama Análisis del Mundo Contemporáneo. Vamos a anotar el nombre. Análisis del Mundo Contemporáneo. Muy bien. Bueno, estamos obviamente ante una materia de primer año, una materia que forma parte del ciclo introductorio, ¿no? de la formación general, introductoria y general de la carrera. Bueno, paso a presentarme, mi nombre es Pablo Nieto. Pablo Adrián Nieto. Y voy a ser el docente de ustedes a lo largo de este curso, ¿no es cierto? Bien. Bueno, con algunos de ustedes los veo en otra materia, ¿sí? Por ejemplo, primera los veo también en filosofía. Algunos de ustedes quizás sea recursante y nos hayamos visto en alguna otra materia y ahora nos volvemos a encontrar acá. Hago una muy breve presentación de mí para la gente que no me conoce. Bueno, me llamo Pablo, me pueden decir Pablo, de hecho prefiero que me digan Pablo que me digan profesor, y que me traten de vos, si en lo posible. Vivo en Adrogué, tengo 37 años, estudié en la Universidad de Buenos Aires, estudié la carrera de psicología, ¿sí? Soy licenciado en psicología y soy también profesor de enseñanza media y superior en psicología. Esos son los dos títulos con los que me gradué de la Universidad de Buenos Aires. Cuando terminé la carrera de psicología, empecé la carrera de filosofía en la misma universidad, la Universidad de Buenos Aires, y bueno, carrera que sigo haciendo al día de hoy, que todavía no la terminé, ¿no es cierto? Y bueno, no se me ocurre mucho más que decir en cuanto a mí. Ya nos iremos conociendo a lo largo del año. Bueno, bien. ¿Qué vamos a hacer con análisis del mundo contemporáneo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, por el mismo título, ¿no? Análisis del mundo contemporáneo, ya tenemos que darnos cuenta de que hay muchos enfoques diferentes que se le pueden dar a la materia. O sea, el mundo contemporáneo obviamente es complejo, tiene diferentes aspectos. Diríamos que no alcanza con un año para cubrir todos esos diferentes aspectos del mundo contemporáneo. Por lo cual todo profesor inevitablemente selecciona algunos de esos aspectos que son los aspectos en los que más le interesa ahondar, ¿no? Y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces hay aspectos del mundo contemporáneo que a este profesor le parecen más pertinentes de abordar, o más importantes de abordar, o más interesantes de abordar, y esos son los que vamos a elegir. Y a veces algunos aspectos que voy a elegir también son aspectos del mundo contemporáneo de los que por lo general no se habla mucho, y entonces voy a elegirlos también para trabajar en ellos. Entonces, ¿cuáles son las unidades que tenemos en la materia? Tenemos 4 unidades. Unidad 1, ¿sí? La unidad 1 se llama la perspectiva postmodernista. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que vamos a estudiar el mundo contemporáneo desde la perspectiva postmodernista. ¿A qué llamamos perspectiva postmodernista? A la perspectiva de cierto grupo de intelectuales, ¿sí?, que sostienen que estamos viviendo la posmodernidad. No todo intelectual sostiene que estamos en la posmodernidad. Hay intelectuales que están de acuerdo con esto, hay intelectuales que no. Entonces, hay intelectuales que piensan que realmente estamos en la posmodernidad y hay intelectuales que no piensan que exista algo llamado posmodernidad. Bueno, para esta primera unidad vamos a elegir el punto de vista de esos autores que sí piensan que estamos en la posmodernidad, y ver qué dicen. Particularmente vamos a tomar uno, Lyotard.
¿sí? Lyotard va a ser nuestro autor de la unidad 1. Una aclaración. Para cualquiera de las unidades o cualquiera de los autores que veamos, sepan que simplemente esta cátedra en sí no está, digamos, casada con el punto de vista de ningún autor en particular. Los autores que les mostramos y las perspectivas que les mostramos, o que les muestro yo en realidad, son para que ustedes cuenten con diferentes enfoques y puntos de vista. No me interesa tratar de que ustedes adopten una determinada manera de pensar. ¿Está bien? Bueno, así que vamos con lo que es la unidad 2 ya. Para lo que es la unidad 2 tenemos un cambio de enfoque, más que de enfoque, un cambio de tema. Vamos a abordar un tema completamente diferente. ¿Y cuál es el tema de la unidad 2? El cambio climático, del que se habla mucho. Se habla mucho, a veces hay falta información, falta información, pero no porque la información no esté disponible, sino porque el común de la población no indaga lo suficiente para conocer cuáles son las causas del cambio climático y qué hacen con sus actividades diarias para contribuir a esta catástrofe que es el cambio climático. Así que vamos a hablar de eso también. Unidad 2. Unidad 3. Entonces, esperen. Vieron que yo les decía hace un rato que tomamos diferentes aspectos del mundo contemporáneo. Algunos de estos aspectos los tomamos porque son súper importantes, por ejemplo el cambio climático. También la perspectiva posmoderna es importante, podemos estar de acuerdo o no, pero se habla tanto de posmodernidad que tenemos que saber qué dicen los posmodernistas. En cambio, en cuanto a la unidad 3, es un tema, el tema con el que vamos a trabajar, en general no es suficientemente abordado, o directamente no se lo aborda, o se lo aborda sin el conocimiento suficiente. ¿Y de qué se trata la unidad 3? La unidad 3 es sobre bien. La vigilancia masiva y la guerra digital. Entonces, este tema se lo suele tocar de oído y sin conocer lo suficiente. Entonces, quizás a esta altura ya más de uno o más de una de ustedes haya tenido la experiencia o incluso la certeza de estar siendo vigilados por mecanismos digitales. Entonces, digamos, Internet, la informática, la computadora, el celular son parte diaria de nuestras vidas, especialmente el celular en el caso de la mayoría de las personas. Entonces eso nos pone en contacto y nos expone a mecanismos de vigilancia civil que buscan llevar un registro de nuestras actividades diarias a la manera del espionaje realmente, ¿no? Estamos siendo constantemente espiados en nuestra vida privada. Entonces, hablar de eso es importante. Y hablar con conocimiento. ¿Sí? Así que me atrevo a decir que este es un tema que tengo bastante investigado y del cual puedo hablar con conocimientos que quizás no tiene un docente promedio de análisis del mundo contemporáneo, porque a mí me gusta mucho la informática, aprendo mucho del tema, dedico tiempo y tengo una filosofía muy fuerte en cuanto al respeto de la privacidad. Así que vamos a hablar bastante de esto. Pero fíjense que aparte yo les puse en el nombre de esta unidad, no se llama solamente la vigilancia masiva, se llama la vigilancia masiva y la guerra digital. Entonces hay realmente una guerra digital que se está llevando a cabo para mí fundamentalmente, entre potencias que quieren atentar contra la libertad y los derechos de la gente y fuerzas de resistencia a eso, ¿no? Entre las fuerzas de resistencia hay una comunidad de hackers que está luchando permanentemente por
por ganarles a estas grandes potencias que atentan contra nuestra libertad. Estos temas así explicados, me imagino que les generan una serie de preguntas. Hace falta expandir estos temas, abrirlos para que se entienda de qué estoy hablando, ¿no? Pero a ver, solamente por dar un ejemplo. Denme un segundito. Bien, les decía que hay grandes potencias que están atentando contra nuestros derechos. Entre esas potencias podemos contar, por ejemplo, a Google, que es una de las tantas compañías que llevan adelante, sí, digamos, prácticas de espionaje indiscriminado de la gente. Entonces, cuando yo hablaba de que hay comunidades de hackers que están en lucha contra eso, son comunidades de hackers como, por ejemplo, la que desarrolló el sistema operativo que estoy usando yo en mi celular. Ahora se los voy a mostrar, estoy reiniciando para que lo vean. Ven que este es un celular Galaxy, pero el sistema operativo, ahora lo deben estar viendo, no es Android, ¿no? Es otro. Bueno, ¿por qué no usar Android? Porque Android justamente pertenece, ahí está, Android pertenece a Google, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para usar un celular, pero respetando al mismo tiempo haciendo respetar nuestros derechos? Y necesitamos usar un sistema operativo que no sea Android. Entonces, uno es este, el que les acabo de mostrar. El único, en realidad, que respeta nuestros derechos. A ver, se me está moviendo la cámara. A ver, ahí está. Bien. Entonces, ese sistema operativo fue desarrollado precisamente por hackers que luchan contra esto. ¿Qué significa la palabra hacker? ¿Cuál es el verdadero significado? También vamos a hablar de eso. Ok. La palabra hackers es utilizada en los noticieros de una manera inadecuada, ¿no? Ya hablaremos de eso. Bueno, y luego tenemos una unidad 4. ¿Sí? Se me sigue moviendo la cámara. A ver. Un segundito. Bien, creo que ahí no se va a mover más. Bueno, les decía, tenemos luego una unidad 4, que es la última, que es la unidad sobre estudios de género. ¿Sí? El nombre completo es más largo. La construcción de subjetividad desde el punto de vista de los estudios de género. Bueno, estudios de género. Esta unidad 4, bueno, ojalá lleguemos a darla. O sea, siempre la última unidad de la materia, por experiencia, queda en, bueno, un proyecto, una buena intención. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces llegamos a dar esa unidad, a veces más o menos, y a veces ni siquiera llegamos a dar porque se nos pasó el año. Bueno, ojalá lleguemos. ¿Qué vamos a trabajar en esta unidad 4? Bueno, vamos a hablar de un tema del que se habla mucho en el mundo contemporáneo, que es el género, ¿no es cierto? Pero bueno, como estamos acá para estudiar, y esto es el nivel superior, lo que queremos es hablar sobre género con fundamento académico, habiendo leído, teniendo fundamento conceptual para cada cosa que decimos, ¿no? Por eso estamos acá. Eso es lo que marca la diferencia entre estudiar en la vida y no estudiar. Bueno, y ese es el plan. Fíjense que es súper heterogéneo. Tenemos posmodernismo, cambio climático, vigilancia masiva y guerra digital, estudio de género. ¿Sí? Ojalá les resulte interesante. Cada uno de estos temas, a mí por lo menos, me despierta un gran interés y disfruté mucho de preparar esta materia. Así que ojalá les guste. Bueno, muy bien. Vamos entonces con nuestra primera unidad y arrancamos, ¿sí? Nuestra primera unidad, recordemos, es sobre la perspectiva posmodernista. Autores posmodernos hay más de uno, pero vamos a tomar uno que en general es considerado como el capitán de los intelectuales posmodernistas, que es Lyotard. Pero no, esperen. Antes de presentarles a Lyotard, vamos a hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque esperen. A ver, ya vamos con Lyotard. Vamos con otra cosa más básica. Esto que les voy a explicar yo ahora no está en ningún texto, ¿sí? Se los explica Nieto, así como en vivo y en directo. Bueno, en vivo y en directo no, porque este video lo van a ver en diferido. Pero bueno, sepan que no está en ningún texto, por eso les recomiendo tomar nota de esto. Es una aclaración que quiero hacer para evitar futuras confusiones.
Obviamente, de lo que nos va a hablar el autor que vamos a trabajar es de posmodernidad. Naturalmente, hablar de posmodernidad exigiría entender precisamente, ante todo, el significado de esta palabra, modernidad. Y para empezar a entender qué es la modernidad, tenemos que empezar por entender previamente que modernidad no es sinónimo de otras palabras que se le parecen bastante. ¿Cuáles son otras palabras que se le parecen bastante? Por ejemplo, modernismo. Posmodernidad no es modernismo. Ya explico la diferencia. Posmodernidad tampoco es... Perdón. Modernidad no es sinónimo de modernismo. Modernidad no es sinónimo de modernismo. Modernismo no es sinónimo de modernización. ¿Ok? Y modernización tampoco es sinónimo de edad moderna. Son 4 cosas diferentes. Entonces, modernidad, modernismo, modernización y edad moderna son 4 cosas diferentes. Bien, empecemos por alguna. A ver, da igual, de estas 4 la que nos interesa acá es la primera que anoté. Y más que eso nos interesa la posmodernidad, ¿no? Pero a ver, esto, modernidad, lo vamos a dejar para el final. Vamos con modernismo, que es fácil. El modernismo es un movimiento literario. ¿Sí? Vieron, así como en la historia del arte, por ejemplo, decimos que tenemos diferentes movimientos, como puede ser el impresionismo, el expresionismo, el dadaísmo, el cubismo, etcétera, etcétera. Bueno, en literatura también. En literatura hay diferentes movimientos. El modernismo es un movimiento literario del siglo XX, ¿sí? Más bien no de la segunda mitad del siglo XX, sino más bien de la primera mitad del siglo XX. Igualmente no es mi especialidad, así que no voy a hablar mucho de esto. Dejémoslo en que es un movimiento literario de la primera mitad del siglo XX. Modernismo. Movimiento literario, bueno, no, perdón, literario y artístico también. Hay modernismo en el arte. Entonces es un movimiento literario y artístico, ¿no? Ok, no nos interesa el modernismo, porque esto no es una materia sobre historia del arte ni sobre historia de la literatura. Vamos con modernización. ¿Qué entendemos por modernización? La modernización es el proceso de transformación urbana que se da entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en las ciudades de Europa, incluso en ciudades que no son Europa, como puede ser Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de modernización? A ver, piensen que, más o menos hasta la época, casi hasta la época en que murió Sarmiento, la gente viajaba a caballo. 50 años después de eso, las ciudades estaban completamente transformadas. Se usaba el tranvía, había telégrafo, ya existía, bueno, obviamente la fotografía, pero la fotografía igual tiene más que ver con el arte que con la urbanidad. Pero lo que quiero decir es, los contextos urbanos cambiaron un montón, cambiaron los medios de transporte, ¿sí? Se implementó el ferrocarril, el tranvía, el telégrafo, o sea que cambiaron los medios de comunicación, ¿sí? El telégrafo es no sé si lo habrán visto en películas, o sea, es una manera de comunicarse que utiliza el código Morse, ¿no? Donde una persona toca un dispositivo y en código Morse va escribiendo un mensaje, y ese mensaje viaja por cables y llega hasta un lugar muy lejano, ¿no? Bueno, se transforma toda la arquitectura urbana para adaptarse a estos cambios en los medios de comunicación y en los medios de transporte, ¿no? Entonces, todos esos cambios que marcan la diferencia entre una ciudad que es como prácticamente
que parece como del lejano oeste, digamos, que es el paisaje urbano de los años 1880, todavía por ahí, la gente andando a caballo y todo, y después lo que es el paisaje urbano ya para la época de 1920. Cambió totalmente, cambió radicalmente. Bueno, esa transformación se llama modernización. ¿Sí? Ok. Bueno. Luego tenemos Edad Moderna. Edad Moderna. La Edad Moderna es un periodo... La Edad Moderna es un periodo en la historia de Occidente, ¿no? Entonces, ¿qué es Oriente y qué es Occidente? Vamos a anotar esas dos palabras. Las tenemos que conocer. Las deberíamos conocer, a decir verdad, desde antes de pisar el profesorado. Pero bueno, por las dudas lo vamos a anotar. ¿Qué es Oriente y qué es Occidente? ¿Sí? En general vamos a llamar Oriente, ¿sí?, a todo lo que... Oriente significa del este. Del este. Y Occidente significa del oeste. Entonces, en general, si uno mira un planiferio, ¿sí?, imaginemos un planiferio que lo están mirando ustedes, del lado de ustedes, ¿no? Entonces vamos a tener el continente americano, el océano Atlántico, el continente europeo, el continente africano y el continente asiático. Bueno, más abajo Australia, Oceanía. Pero digamos, ahí tenemos el planiferio. En general se llama Occidente a todo lo que está desde los montes Urales, ¿sí?, que son montes de Rusia, para acá. Para acá, ¿no? Entonces, ¿qué países serían occidentales? Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Inglaterra, Escocia, Bulgaria, Hungría, Polonia, etcétera, etcétera, Grecia, ¿no? ¿Qué países serían orientales? Pakistán, Irán, India, Mongolia, China, Japón, Tailandia, Myanmar, Indonesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Con mis manos estoy simulando el planiferio que ustedes ven. Oriente, Occidente. ¿Ok? Bien, entonces, si vamos a hablar de la historia de Occidente está dividida en edades. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La edad moderna, no nos vamos a poner a hablar de la diferencia en edades así completa. Pero la edad moderna sepamos que abarca desde voy a tratar de no abrirme mucho, ¿sí? Voy a tratar de no abrirme mucho para no terminar yéndome por las ramas. Entre los años, hay la edad moderna es lo que viene a continuación de la Edad Media, ¿sí? La Edad Media es la edad de las cruzadas, sí, o sea, hay un montón de cosas más que se pueden decir. Yo estoy tratando de dar alguna referencia para que ubiquen de qué periodo estoy hablando. Es la edad de las cruzadas. ¿Está bien? Si vieron Vikingos, bueno, ahí está, esa serie está ambientada en la Edad Media. Bueno, ¿cuándo se termina la Edad Media? Hay dos fechas importantes que ponen fin a la Edad Media. 1453, ¿sí?, que es la toma de Constantinopla por parte de los turcos, y 1492, que es la fecha del descubrimiento de América por parte de los europeos. Bien, y la Edad Moderna empieza con estas dos fechas. ¿Cuál de las dos? Las dos, no sé, las dos son importantes. La Edad Moderna empieza acá y sigue hasta 1789. ¿Qué pasa en 1789? Ocurre la Revolución Francesa. ¿Sí? Bien. No sé si por el ángulo de la cámara llegan a ver bien lo que escribo. Ok, ahí va. Entonces, la Edad Moderna abarca este periodo de tiempo. Edad Moderna. Bueno, entonces, modernismo, movimiento literario y artístico de la primera parte del siglo XX. Modernización, proceso de transformación urbana en las grandes ciudades, ¿sí?, que comprende los aspectos que ya dije, de transporte, comunicación, etc. Edad Moderna, periodo en la historia
de Occidente. Periodo que va ¿de dónde? De acá a acá. ¿Sí? La Edad Moderna coincide con la modernidad más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Por qué? Porque la Edad Moderna se le pone una fecha y otra fecha y ya está. Pero es mucho más complejo. ¿Por qué? Con la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad en realidad... la modernidad, más que ser una etapa en la historia, es una etapa en la historia de la cultura, una etapa en la historia de la sociedad, una etapa en la historia de cómo piensa la gente. Entonces la modernidad a ver, es un tipo de mentalidad, es un tipo de mentalidad. Hay una mentalidad medieval, por ejemplo, y hay una mentalidad de la modernidad. Entonces, la mentalidad de la modernidad. La modernidad es una etapa en la historia de la mentalidad de la gente. ¿No? No es una etapa en la historia de los sistemas de gobierno, de si cae Constantinopla o no cae. A lo largo del tiempo, a lo largo de la humanidad, la gente tuvo diferentes tipos de mentalidad. Bueno, esa mentalidad fue mutando, obviamente, sin parar. La mentalidad que podían tener las personas en la época de las cruzadas es muy diferente de... Bien, pido perdón por una interrupción que se dio recién, ¿sí? Que fue el celular que me sonó. Bueno, les estaba diciendo que la Edad Moderna es una etapa en la historia política. Ahí está, ahí me gusta más. Es una etapa en la historia política de Occidente. ¿No es cierto? Bien, no tenemos que confundir eso con la modernidad, porque la modernidad es una etapa en la historia del pensamiento, una etapa en la historia de la mentalidad, ¿no? De los occidentales. Entonces la mentalidad de los occidentales fue cambiando con el tiempo. Entonces, en la edad moderna, ¿los occidentales tenían una manera moderna de pensar? Sí, claro. Pero la modernidad como manera de pensar empezó antes de la edad moderna y continuó después de la edad moderna. En general se considera que la modernidad como mentalidad, la mentalidad moderna, empezó en el Renacimiento, o sea que estamos hablando de el año 1300 y pico, ¿sí? fines del siglo 1300 y pico, que es el Trecento, ¿no? Y continúa hasta la Segunda Guerra Mundial inclusive, ¿no? Entonces ven que la modernidad como etapa en la historia del pensamiento, vamos a anotarlo, a ver, obviamente no es a escala la línea que voy a hacer porque necesitaría unas hojas así. Entonces, mientras que la edad moderna, que es una etapa en la historia política de Occidente, va desde los años 1453 y 1492 hasta 1789, la modernidad, que es una etapa en la historia del pensamiento, una etapa en la historia de la mentalidad de los occidentales, va muy a grandes rasgos desde el Renacimiento hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces es mucho más amplio, mucho más amplio. ¿Sí? Bueno, ¿por qué era importante aclarar esto? Ahora que ya marcamos la diferencia entre los cuatro, ¿no? ¿Por qué es importante aclararlo? Porque vamos a hablar de la postmodernidad. O sea, hay autores, entre ellos Lyotard, que es el autor de la Unidad 1, que piensan que la modernidad como etapa en la historia del pensamiento de los occidentales, como etapa en la historia de la mentalidad de los occidentales, terminó. Y hoy en día los occidentales tienen una nueva mentalidad, ¿no? La mentalidad postmoderna. Bueno, ¿y en qué consiste esta mentalidad postmoderna? Vamos a tratar de entenderlo. Ok, y ahora sí, les presento a nuestro autor. Jean es francés.
Jean-François Lyotard. Jean-François Lyotard. Bien, nace en el año 1924 y fallece en el año 1998. ¿Sí? Ok. Y el libro que tomamos de Lyotard se llama La condición postmoderna. La condición postmoderna, que es un libro del año 1979. 1979. Y tiene un subtítulo que es Informe sobre el saber. ¿Sí? Informe sobre el saber. Bien. Bueno, ok. Vamos a ponernos a trabajar sobre el primer capítulo. A ver. Tiene una introducción en la que por ahora no nos vamos a meter. Primera sección, en realidad, más que primer capítulo. Primera sección. La primera sección tiene como título El campo, el saber en las sociedades informatizadas. El campo acá quiere decir el campo de estudio, el campo de investigación, el campo del que él se va a ocupar. Más vale que no es campo en sentido literal, ¿no? El campo donde hay pasto y vacas. Sino que el campo acá significa el área de la que me voy a ocupar, ¿no? ¿Y de qué se va a ocupar? Del saber, ahí se los está diciendo, pero el saber en las sociedades informatizadas. Entonces nuestras sociedades hoy en día están informatizadas. Y acá ven que ya hay un rasgo de diferencia entre las sociedades modernas y posmodernas. En las sociedades posmodernas el saber está informatizado. Y en las sociedades posmodernas, en las sociedades posmodernas el saber está informatizado. Y en las modernas no lo estaba, ¿no? Más vale que estamos apenas empezando, hay que ver qué significa esto de que el saber está informatizado. A ver. Nos dice Lyotard. Nos dice Lyotard que el saber cambia de estatuto, ¿no? Cambia de estatuto. El saber tenía un determinado estatuto en la modernidad y en la posmodernidad tiene un estatuto diferente. Ahora, tan pronto como él dice esto, se ocupa de marcarnos cuándo se supone que entramos en la posmodernidad. Y él nos dice a fines de los años 50, ¿no? Fines de los años 50. ¿Por qué? Porque en esa época es cuando Europa, mal que mal, termina su reconstrucción. ¿Reconstrucción de qué? De la Segunda Guerra Mundial. De las dos, digamos, ¿no? Pero tenemos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa quedó absolutamente destrozada y inicia un proceso de reconstrucción. Hacia fines de los años 50, ese proceso de reconstrucción está más o menos terminado y Estados Unidos se ha convertido en una repotencia. Bien. Bueno, bien, estamos hablando de que a fines de los años 50 Europa termina su reconstrucción y se da una mutación, ¿no? Empieza la posmodernidad. Bien. Esta mutación que se da en las sociedades y en la cultura tiene cierta discronía, dice él. ¿A qué nos referimos con discronía? Discronía es lo contrario de ¿qué? De sincronía. Entonces, la posmodernidad no llega al mismo tiempo a todas partes, ¿sí? Sino que hay sociedades que ya están en la posmodernidad, cuando otras están más o menos en la posmodernidad, cuando otras todavía no están en la posmodernidad. Entonces él dice, por estas razones cuesta armar como tener una visión de conjunto de la posmodernidad, porque no en todos lados están en el mismo casillero las sociedades. Bueno, bien, esto como manera de introducción general. Bueno, pero volvamos a lo que estamos diciendo. Hay un cambio en el estatuto del saber, ¿no? Entonces el saber cambia de estatuto.
el saber cambia de estatuto. ¿Por qué cambia? O sea, si queremos encontrar una causa de por qué se produce un cambio en el estatuto del saber, bueno, ¿cuál podría ser, digamos, esta causa, si la queremos localizar? Bueno, él se anima a decir que esta causa, digamos que la causa del cambio en el estatuto del saber son las transformaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, vamos a anotarlo arriba. Las transformaciones tecnológicas son las que producen este cambio en el estatuto del saber. Justamente, ¿sí? Hay grandes transformaciones tecnológicas entre la década del 40 y la del 50. Esas mismas transformaciones tecnológicas vienen de la mano de la guerra. Pensemos eso también. Mismo Internet se inventó primero para la guerra. Entonces, la mayoría, no sé si la mayoría, no soy experto en el tema, pero hay muchísimas tecnologías, muchísimos saltos tecnológicos que se dan con la guerra. Ojalá no hubiera habido guerra, más vale, ¿no? Me quedo con menos tecnología y sin guerra mundial. Pero las guerras mundiales trajeron grandes saltos tecnológicos. Entonces, cuando termina la guerra, estos saltos tecnológicos se trasladan a la sociedad. Bien, entonces esos saltos tecnológicos, esas transformaciones tecnológicas, produjeron un cambio en el estatuto del saber. Ok, ¿y en qué aspectos se produce este cambio de estatuto en el saber? Se los anoto, no lo va a desarrollar acá porque lo desarrolla en otra sección del libro. Pero este cambio de estatuto se ve más que nada en dos ámbitos, que son la investigación y la enseñanza. ¿Sí? La investigación y la enseñanza. Entonces, el saber cambia de estatuto en la investigación, que es la producción del saber, y en la enseñanza, que es la transmisión de saber. Entonces, la investigación en la posmodernidad es diferente a como era en la modernidad. Y la enseñanza, ¿no? La enseñanza académica en la posmodernidad es diferente de lo que era en la modernidad. Bien, seguimos. Ok. Bueno, seguimos con el tema del saber. Entonces, a ver, vamos a ver hagamos un intento de leer lo que dice. Digo un intento porque más vale que el texto lo tengo más que leído, ¿no? Pero es muy difícil, muy difícil. Yo les recomiendo, para entender este texto, que se enfoquen mucho en entender las clases, porque el texto de Lyotard es dificilísimo, ¿no? Nos dice, en esta transformación general, la naturaleza del saber, un cambio, ahí está, miren, un cambio en el estatuto del saber, ¿qué quiere decir? Quiere decir un cambio en la naturaleza del saber, ¿no? Bien, y dice, está hablando del saber. El saber no puede pasar por los nuevos canales y convertirse en operativa a no ser que el conocimiento pueda ser traducido en cantidades de información. ¿Qué quiere decir esto? Muy a grandes rasgos quiere decir que hay nuevos canales para la circulación de información. ¿Cuáles son esos canales? Obviamente digitales. Entonces, el saber está como en las sociedades posmodernas, en la posmodernidad, el saber para convertirse en un saber operativo, un saber útil, un saber que sea, que le interese, que sea, a ver, que interese. Un saber que funcione. El saber para funcionar, tiene que informatizarse. Entonces, tiene que pasar por una computadora, tiene que digitalizarse para ser operativo, ¿no? Que el saber no se digitalice no significa que no sea saber, pero el punto es que para que sea operativo, para que funcione, tiene que digitalizarse. Bien, seguimos. Otra cuestión que él nos marca es que en la posmodernidad, ¿no?, el saber está disociado de la formación del espíritu. A ver, vamos a anotar eso.
Entonces, ¿qué relación había entre el saber y la formación del espíritu en la modernidad? ¿Y qué relación hay entre el saber y la formación del espíritu en la posmodernidad? En la modernidad el saber estaba totalmente conectado con la formación del espíritu. ¿Qué quiere decir formación del espíritu? Quiere decir la formación de la persona. La formación de la persona. Entonces ¿por qué en la modernidad? ¿Por qué se te enseñan cosas? ¿Por qué se te transmite saber? Porque transmitirte saber es parte de tu formación como persona. ¿Sí? Es parte de la formación de tu alma. En la posmodernidad está separado. La adquisición de saber no tiene que ver con la formación como persona. Y esto lo van a ver, cuando trabajen. A mí me pasa sobre todo en secundaria lo van a ver. En superior también, en superior lo van a ver, pero más que nada en secundaria. Les van a preguntar en un momento, ¿y esto para qué le sirve a mi hijo? ¿Qué quiere decir esto para qué le sirve a mi hijo? ¿Qué te están queriendo decir? Te están queriendo decir, tu saber tiene que tener una determinada utilidad. O sea, hay como un desinterés entre la conexión que puede tener el saber con la formación de la persona. No se te pide que el saber que vos puedes aportar, ¿no?, aporte su formación como persona, sino que tenga determinada utilidad. Que puede ser, por ejemplo, aprobar el CBC, qué sé yo. A mí concretamente me ha pasado así. Entonces, en la posmodernidad, al saber no se lo ve como parte de la formación de la persona. No interesa si el saber se conecta con la formación de la persona. No interesa si lo que vos vas a estar enseñando le aporta como persona, sino que, ¿para qué le sirve? ¿No? Entonces, cuando te preguntan para qué le sirve, te están queriendo decir, no me interesa si esto le aporta como persona, me interesa si esto le va a servir para algo, como si te puede, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera una herramienta, ya, ¿no? Pero no algo que le aporta a su formación como persona. Entonces, en la posmodernidad, no sé, hago líneas así como para marcar la separación. El saber está separado de la formación del espíritu. No es relevante que el saber aporte la formación para el espíritu. Por eso también hay tantas cosas que antes se enseñaban y que hoy en día no se enseñan más. Como puede ser, por ejemplo, qué sé yo, lenguas clásicas, ¿sí?, latín, griego, cosas que sin ir más lejos, mi mamá ha tenido que estudiar en el colegio. Piensen que cambió la enseñanza de la historia. Antes se enseñaba mucho historia de Roma y demás, y hoy en día todo eso ya no se enseña directamente. En geografía física, ¿no? Geografía física es algo que ya, o sea, perdió muchísimo lugar en el currículum. Lo que se le pide a los docentes de geografía es enseñar geografía social. ¿Por qué? Y porque, ¿para qué sirve que el alumno sepa cómo se forma un volcán? Historia. ¿Para qué sirve que el alumno sepa sobre el imperio de Julio César? A mí me ha pasado de querer enseñar en una época en la que enseñaba filosofía, querer enseñar junto con la filosofía, en secundaria, ¿no? Junto con los filósofos griegos, enseñar algunas cosas de griego. Y enseguida tuve el cuestionamiento, ¿para qué sirve que se les enseñe griego? Bueno, no lo tuve enseguida, el cuestionamiento no lo tuve enseguida. Al principio no fue mal recibido. Fue mal recibido cuando hubo gente que empezó a desaprobar porque no estudiaba griego y por lo tanto no le iba bien. Entonces el punto es, ¿por qué pasa esto? Porque en la posmodernidad, que es la época en la que vivimos, ya está como presupuesto de antemano, ¿no?, que el saber no tiene por qué aportar a la formación como el espíritu. El saber tiene que ser útil, ya está, ¿no? Fíjense lo que dice un poquito más abajo. El saber es y será producido para ser vendido. Entonces el saber empieza como a circular con la lógica de la moneda. El saber está mercantilizado en la sociedad posmoderna. Mercantilizado. De hecho, en los ámbitos académicos, el saber hace que vos cotices más caro en la bolsa de valores académica.
qué? Porque tenés un posgrado en no sé dónde, un postítulo de no sé qué. Entonces cotizás más caro en la bolsa. Suben las acciones de vos, digamos. Bien. Bueno, ahora. La mercantilización del saber, ¿no es cierto?, incide en el poder que pueden llegar a tener los estados nacionales sobre la producción y difusión del saber. Entonces, en la modernidad, los estados nacionales tenían control sobre la producción y la difusión. ¿Difusión es la palabra que usa? Sí, difusión. Sobre la producción y la difusión de los conocimientos. ¿Sí? Bien. Y vamos a anotar otra cosa ya que estamos. En la modernidad también los estados nacionales tenían control sobre la circulación de los capitales. Atención a esto. ¿Qué quiere decir circulación de los capitales? Quiere decir circulación de la plata. ¿Sí? Control sobre la producción y difusión de conocimientos y control sobre la circulación de los capitales. Vamos a anotar control acá. La C de control. Para que se sepa que estamos hablando de control. ¿Ok? Bien. Entonces, en la modernidad, los estados nacionales controlaban la producción de conocimiento, controlaban la difusión de conocimiento y controlaban la circulación de capitales. Bien. ¿Qué pasa en la posmodernidad? Pasa que los estados nacionales pierden control sobre la circulación de los capitales. Pierden control sobre la circulación de los capitales. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer empresas multinacionales, ¿no? O sea, ya saben que hay millones de empresas multinacionales. Coca-Cola, McDonald's, y más nuevas, Google, Facebook, más viejas, qué sé yo, General Motors, Toyota, etc. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se crean compañías multinacionales? Los estados nacionales pierden poder sobre la circulación de los capitales, porque una multinacional maneja un capital gigantesco, ¿sí? Y lo traslada, lo distribuye y lo hace circular por donde se le canta. Y en la mayoría de los casos el Estado Nacional no tiene control sobre eso, es la multinacional la que tiene control sobre eso. Y maneja una cantidad de capital que es relevante para el Estado Nacional. Entonces el punto es, al Estado Nacional no le interesa si yo agarro y me llevo 2.000 pesos de acá a otro país. Porque son 2.000 pesos. Pero con la masa de capital que manejan los estados nacionales, y considerando que esa masa de capital está enteramente manejada por ellos, entonces los estados nacionales pierden poder, porque hay grandes masas de capital que no están en su poder, que están en poder de las multinacionales. Entonces hay una pérdida de poder por parte de los estados nacionales, una pérdida de poder económico a causa de las compañías multinacionales porque manejan buena parte de la circulación de capital. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el saber? Dado que el saber se mercantiliza y se convierte como en una moneda más, adquiere un valor de mercado, entonces empieza a circular como la moneda. Y al circular, y como el saber empieza a circular como la moneda, como algo que tiene un valor económico, ¿sí? Es intercambiable por plata, entonces los estados también pierden poder sobre eso. Entonces, ¿qué pasa en la posmodernidad? Se debilita este control,
¿Sí? Se debilita este control y se debilita este control y este control. Entonces, en la modernidad, el Estado tenía prácticamente monopolio sobre esto y sobre esto. En la posmodernidad, ese monopolio lo pierde, ese privilegio lo pierde. Se debilita este control, se debilita este control y se debilita este control. Y da un ejemplo que parece, si miran el libro, Lyotard da un ejemplo que parece como de brujo prácticamente, porque se pone a hablar de los satélites, ¿no? Y claro, hoy en día hay satélites de Google, hay globos de Google en el aire. Bueno, y si un globo de Google, no sé, voy a inventar, si un globo de Google, qué sé yo, está espiando algo que no tiene que espiar, que aparte lo hace todo el tiempo. El Estado le echa la culpa a qué Estado. O sea, si yo soy presidente de un país y hay globos de Google en mi país y no quiero que estén, entonces, ¿a qué Estado le digo, che, vos sacá estos globos de Google? Porque son de Google, no son de un Estado. Entonces ven cómo se resquebraja el poder de los Estados a medida que ganan poder las multinacionales, ¿no? Bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Un par de cosas más que dice Lyotard por ahí, que son importantes. Bueno, si volvemos al tema del saber y el divorcio entre saber y formación del espíritu, piensen que el saber deja de ser un fin en sí mismo. En la posmodernidad, el saber deja de ser un fin en sí mismo. Entonces, saber no vale por sí mismo. El saber no es valioso en sí mismo. Es valioso si sirve para determinada cosa, ¿no? Como por ejemplo que mi hijo apruebe el CBC, que es lo que quiero que hagas, que lo formes para aprobar el CBC. No que lo formes como persona, no que lo hagas culto. Bien, después, dice también Lyotard por allí, en el texto, que el saber se ha convertido en fuerza de producción. ¿Qué quiere decir que el saber se ha convertido en fuerza de producción? Por un lado es una mercancía, ya sabemos que es una mercancía, porque se compra y se vende. Pero además de ser una mercancía, ¿sí? Pero además de ser una mercancía, el saber se ha convertido también en una fuerza de producción. Bien. ¿Y qué es una fuerza de producción? Fuerza de producción es un término que usa Marx, ¿no? Una fuerza de producción es un medio del cual te vales para aumentar el... A ver, ok, repasemos un poquito de Marx porque no hay manera sino de explicar esto. Pensemos por ejemplo en la camisa que tengo puesta. Esta camisa yo la compré un día, ¿no? Entonces, es una mercancía. Entré a un negocio, me gustó, la compré, ¿sí? Me dijeron vale tanto, vale tanto. Bien. La persona que la fabricó a partir de ¿qué? A partir de materias primas. Esas materias primas son rollos de tela, botones y ya está. Y hilos para coser. Bien. Entonces, para convertir ese rollo de tela, esos botones y esos hilos en una camisa, ¿qué hace falta? Hace falta dos cosas. Trabajar y hacerlo, y otra cosa, los medios para hacerlo. Las máquinas, las tijeras, las agujas, todo eso, la máquina de coser. Hace falta los medios. Entonces, con trabajo solo no se puede convertir la materia prima en mercancía. Hace falta el trabajo y los medios de producción. ¿Sí? Bueno, medios de producción es sinónimo de fuerza de producción. Si quieren lo anotamos, entre paréntesis. Fuerza de producción es sinónimo de medios de producción. Entonces, lo que está diciendo Lyotard es que en las sociedades posmodernas el saber es no solo una mercancía, sino al mismo tiempo una fuerza de producción. Y entonces el saber se vuelve algo muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque si una empresa, un Estado o quien sea, quiere aumentar su riqueza fabricando camisas, ¿qué necesita? Y necesita comprar máquinas de coser, tijeras y todo eso. Si no lo tiene, no va a poder aumentar su riqueza vendiendo camisas. Si un Estado, una empresa o una persona particular quiere aumentar su riqueza fabricando mesas,
¿Qué necesita? Necesita serrucho, necesita sierras, etcétera, etcétera. Martillos, claro. Bueno, sin eso no puede fabricar mesas. Bueno, ok. Lo mismo pasa con el saber en las sociedades posmodernas. Como es algo que se convirtió en fuerza de producción, ¿sí? Es un medio para producir, es un medio para aumentar la riqueza, entonces hay un gran interés justamente en adquirir ciertos saberes, en la medida en que permiten aumentar la riqueza. Bueno, con esas cosas que estuvimos diciendo creo que ya alcanza para cerrar la clase de hoy, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos la próxima. Que anden bien. Chao.